El dinero, en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. La creación del padrón de celulares ha generado preocupación, controversia y alarma de varios sectores de la población. Y para hablarnos de este tema ya está con nosotros en la línea Rafael Eslava. Él es titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. Muchas gracias, Rafael. Buenas noches. Muchas gracias, Romina. Muy buenas noches. Un gusto saludarla. Gracias, Rafael. El gusto es mío. Y bueno, pues este tema tan relevante con que han incluso ya alertado a algunos especialistas sobre la creación del padrón de usuarios de celulares. ¿Cómo estás viendo esta situación? ¿Cuáles son los puntos que te preocuparían y cuáles serían los puntos a favor de la creación de este padrón? Muchas gracias, Romina. Sí, como tú lo dices, estamos desde del Instituto Federal de Telecomunicaciones muy atentos a este proceso legislativo que inició desde el año pasado. Desde principios del año pasado, la primera etapa se concluyó en diciembre del año pasado con la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de este proyecto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y todos fuimos testigos hace un par de días de la conclusión por parte del proceso legislativo por parte del Congreso de la discusión en la Cámara de Senadores, donde la Cámara de Senadores revisó, analizó, evaluó y sancionó el proyecto de reforma legal propuesta por la Cámara de Diputados. Y evidentemente hay cosas favorables y cosas que desde la perspectiva regulatoria y técnica del instituto pues nos preocupan un poco y no hemos dejado pasar oportunidad para hacerla del conocimiento del Congreso mexicano. Primero, puntos a favor. Evidentemente, no hay nadie que pueda negar la necesidad urgente de adoptar acciones y mecanismos para reducir los índices de criminalidad. Hay que recordar que esta reforma legal, su exposición de motivos nos señala que busca principalmente bajar los índices del delito de extorsión telefónica. Entonces, volviendo a lo que yo comentaba, repito, nadie en su sano juicio puede negar que es urgente la adopción de medidas para bajar este índice de criminalidad. Concretamente hablando, repito, el delito de extorsión. Eso es un punto bueno. La parte que nos preocupa desde el ámbito técnico y regulatorio, que es el que le compete al IFETEL, es la forma que se está adoptando para precisamente tratar de hacerle frente a este delito de extorsión. Y me refiero a la forma porque, pues desgraciadamente, hay precedentes que aunque pudieran verse lejanos, me refiero a un periodo de tiempo de 10 años, hay precedentes que necesariamente tenemos que voltear a ver y que debemos de analizar concienzudamente para evitar repetir errores que en el pasado cometimos. Y me refiero al RENAUT, al famoso registro de usuarios de telefonía móvil, que por allá de los años 2009-2010 cobró vigencia porque se incluyó en la entonces Ley Federal de Telecomunicaciones, hoy ya abrogada. Ese registro, aunque se hicieron esfuerzos por la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones para cumplir con el mandato legal, pues en la práctica ese registro demostró no ser del todo idóneo, el mecanismo idóneo para combatir el delito que desde entonces ya se identificaba como grave. Grave por su gran recurrencia por parte de los señores que cometen delitos, ¿no? Entonces, ese registro, repito, no albergó poca información de la que se tenía que recabar. La gran mayoría de la información recabada no era validada, contenía información imprecisa, información falsa, que no permitía una clara identificación de los usuarios de los teléfonos móviles y acabó con la desmantelación de aquel registro. Hubo una contrarreforma legal donde se ordenó la eliminación de ese registro y, como dije, se eliminó ese registro y desapareció. Ese es el antecedente obligado y tenemos que volver a ver para este nuevo esfuerzo. Rafael Eslava, como titular de la Unidad de Concesiones de Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, buenas noches, le saluda Marilena Vega. ¿Cuál sería una buena estrategia, una buena solución de frente a estas extorsiones y esta inseguridad que vemos vía telefónica en lugar de hacer un padrón biométrico como se está proponiendo? Sí, claro, muchas gracias, Marilena, muy buenas noches. Estaba señalando yo los precedentes que forzosamente tenemos que voltear a verlos para este nuevo esfuerzo en contra de la delincuencia. Y pues nada más para concluir ese punto, yo considero que el esquema adoptado por el Congreso mexicano carece de una viabilidad desde su ámbito técnico y operativo. Y no nada más eso,
implica el recabar información muy sensible de todos nosotros como usuarios. Y no voy a entrar en detalles, la reforma que nosotros conocemos, la iniciativa de reforma legal que conocemos, y digo conocemos porque todavía no vemos en definitiva la publicación, estamos pendientes de esa publicación en definitiva de cómo va a quedar esta reforma legal. Pero hasta donde conocemos, se está requiriendo 10 requisitos que todos nosotros como usuarios de servicios de telefonía móvil tenemos que entregar a nuestro operador telefónico para conformar y para inscribirnos en este padrón. Pero de esos 10 requisitos, creo que 4 son los que son trascendentales, son esenciales. Y me refiero, número 1, al nombre completo o denominación social del usuario hablando de empresas. Número 2, la identificación oficial con fotografía y CURP del titular que se registre en ese padrón. Tercero, los biométricos que ya señala María Elena. Y cuarto, el domicilio del usuario. ¿Y por qué decía yo que son 4 elementos que en mi opinión son esenciales? Porque tienen relación estrecha con datos personales. Es la información más valiosa con que contamos cada uno de nosotros en lo particular. Y es valiosa precisamente por la relevancia de que si se llegara a conocer el mal uso que se le podría dar a esta información. Entonces es un elemento sustantivo que tenemos que tener en cuenta y que hace muy compleja una adecuada recabación de esa información, una adecuada custodia en el traspaso de esa información, y también hace muy relevante el cuidado que tendremos que tener para efecto de proporcionar esa información, el acceso a esa información. Recordemos que esta iniciativa plantea que tendrán acceso a esta información las autoridades en materia de procuración de justicia cuando estén en la investigación de delitos, pero hay que tener cuidado en las manos que manejan esta información, porque si no correríamos el riesgo de divulgar información privada, personal y confidencial de los usuarios, y es una situación a todas luces indeseable. ¿Qué mecanismo? Preguntabas, Marilena, ¿qué mecanismo sería el idóneo? Mira, consideramos que adolece de algunas cuestiones que, como ya lo señalé, pudieron haber sido mejor evaluadas por parte del Congreso y adoptado una solución un tanto cuanto diferente. Mecanismos, ya ha habido esfuerzos con los operadores de servicios de telefonía móvil, con las propias entidades de procuración de seguridad pública federales, inclusive, donde hay ya ahorita en marcha programas de verificación y de bloqueo de señales en centros penitenciarios. Esta misma solución fue planteada por los operadores telefónicos al Congreso, donde con mayor especificidad estas acciones que ya se vienen llevando a cabo desde hace algunos años, con mayor especificidad para este objetivo que ahora perseguía esta iniciativa de reforma legal, podían realizar procedimientos técnicos quirúrgicos para efecto de bloqueo de celulares. Bloqueo de celulares donde se tiene información que la mayoría, cerca del 90% de las llamadas de extorsión, pues emanan de centros penitenciarios en todo el país. Entonces, hay opciones diferentes a esta que son mucho más prácticas, mucho más efectivas, de una implementación mucho más rápida en el tiempo, me refiero a una cuestión de un par de meses, y también menos onerosas para todos. Entonces hay soluciones, sí, otras diversas que pudieron haberse adoptado y que desgraciadamente pues no fueron contempladas en esta iniciativa de reforma legal. Ojalá que así sea y que el Congreso establezca mejores mecanismos para dar seguridad a los usuarios de telefonía móvil y que no se establezca un mecanismo biométrico que no solamente pone en riesgo la seguridad de los usuarios, de las personas con datos tan personales, sino que también se está formando una ley que prácticamente sería imposible de aplicarse tan solo por los recursos que se requieren para su inicio. Muchas gracias, Rafael, y muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias, Romina. Marilena, es un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Gracias, amigos. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor por el 88.9 Noticias. Acompáñenos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. No nos tardamos. Ellas te apasionan. Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.